Hola amigos, bienvenidos a este programa de día domingo que hemos estado normalmente dedicando a momentos estelares, historias extraordinarias, especiales que han ocurrido, pero el domingo pasado cambiamos un poquito el tack, el rumbo, y hablamos de personajes importantes en la historia del pensamiento, la humanidad, y empezamos con Sócrates, si ustedes recuerdan. Ahora vamos a un personaje inmenso que se sitúa en una época inmensa también, el siglo XVII, que ha sido llamado el siglo del genio, por la cantidad de genios deslumbrantes que produjeron enormes cambios en la manera en que la humanidad ve el mundo, se ve a sí mismo. Y entre esos genios, quizás el más grande, el, el que tuvo un efecto más masivo en el desarrollo de la ciencia es Isaac Newton. Isaac Newton es un monstruo del pensamiento y vamos a examinar un poco lo que hizo, lo que descubrió y los efectos que tuvo Newton. En el siglo XVII todavía quedaban muchos elementos de la cultura, de la visión del mundo tradicional, muy influida por la doctrina religiosa, por la iglesia. Habían muchas supersticiones, habían muchas hipótesis equivocadas, influía mucho todavía Aristóteles, y en este siglo gran parte de esa manera de ver el mundo tradicional, que estaba a bastante distancia de la realidad, se comenzó a derrumbar. Y uno de los principales demoledores y creadores al mismo tiempo es Isaac Newton. Y los ubico un poco, nace en Inglaterra en 1642. 1600, a mitad del siglo casi, y murió en 1727, famoso, premiado, condecorado, fue reconocido, como suele ocurrir con la ciencia, donde los descubrimientos mismos, el peso mismo del descubrimiento impiden que el creador de eso o el descubridor, eh, como ocurre en las artes, dependa también de los gustos. Aquí no se trata de gusto. Bueno, ¿qué fue Newton? Fue muchas cosas, como los grandes pensadores de esa época en que no había la especialización de ahora, se dedicaba a muchas cosas, era lo que se llamaba un polímata, en cierto sentido. Fue físico, fue el creador de la física moderna. Fue matemático, fue el creador del cálculo diferencial integral, astrónomo, y tiene un lado B del cual hablaremos más adelante, un lado B en que se refleja todavía el efecto, la influencia de los tiempos, alquimista y estudioso de la Biblia, buscando las verdades más profundas, cosas metafísicas como esas. Yo creo que todos los que por lo menos nos acordamos un poco de lo que estudiamos en el colegio, al menos los viejos que íbamos al colegio donde se enseñaban cosas, recordaremos por lo menos que es el descubridor de lo que se llama la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal, que dice simplemente que cada partícula de materia, por pequeña que sea, atrae a otra, se atraen todas unas a otras conforme a una ley que se expresa así, se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. O para decirlo en un lenguaje menos matemático, mientras más grandes sus masas, con más fuerza se atraen, mientras más lejos disminuye esa fuerza. Eso parece bastante obvio, lo que no es tan obvio es la expresión matemática, que en un caso es el producto de sus masas, y en otro caso, en el de la distancia, es que es inversamente proporcional al cuadrado. O sea, si están a 2 metros de distancia, es como si estuvieran a 4, digamos, al cuadrado de las distancias. Todo atrae a todo y por lo tanto en el mundo, en nuestro planeta, rigen las mismas leyes que cualquier otra parte del universo. Eh, así lo veía Newton y así lo siguen viendo los físicos modernos. Habrán cambiado muchas cosas, la teoría de la relatividad vino no voy a decir a desplazar, pero a localizar en un segmento del universo al pensamiento de Newton, que creían cosas que ya han sido dejadas de lado, como el tiempo absoluto, etcétera. Pero Newton sigue siendo, por así decirlo, sus leyes de gravitación universal siguen siendo totalmente válidas, como toda ley científica que ha estado bien probada y demostrada. Las leyes no dependen de los gustos, sino que dependen del comportamiento del ser, de las cosas.
Antes de continuar con Newton y contarles la cantidad de cosas que desarrolló de la nada, en cierto sentido, y de todo en otro, porque cada descubridor, por genio que sea, se apoya en lo que hicieron los predecesores. De hecho, el propio Newton es autor de una frase famosa que dice: si he visto más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes, sus predecesores. Antes de continuar, les quiero recordar que este programa es auspiciado por una serie de productos y servicios de utilidad para usted, como les digo siempre, porque así es, como Oxibiota, un polvito que usted lo mezcla con agua, lo deja reposando una hora, pongamos en una cacerola. Viene en un sobre como de sopas Maggi, pero no es sopa Maggi, es un polvito que se convierte en el agua en una colonia de bacterias aeróbicas. ¿De qué le sirven? Para terminar con los malos olores definitivamente. Usted vierte este producto ahí donde están saliendo los malos olores o lo vaporiza, lo fufufea sobre una superficie, y estas bacterias que usted creó destruyen a las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Entonces usted va a la raíz del problema, no lo tapa, lo elimina. Sin bacterias anaeróbicas no hay descomposición, sin descomposición no hay mal olor. Oxibiota solamente usted lo adquiere en oxibiota.cl. Continúo con el suplemento Vito, que es para nuestras mascotas, amigos. Usted compra un pellet común y corriente, pero le agrega una cucharadita del suplemento Vito y esta cuestión se convierte en un super premium alimento que va a mantener a sus mascotas más sanas, contentas, con el pelaje brillante, todo mejor. ¿Sabe? Las visitas a los veterinarios son costosas y mientras menos enfermedades, más ahorro, ¿no? Y los animales las mascotas están contentas. Suplemento Vito, vito.cl. Ahí lo encuentra, también en muchas mascoterías está disponible. Continúo con espacioajedrez.com. Ya están iniciando las clases, pero usted se puede incorporar todavía, de ajedrez para todos los niveles a precios ridículos. 21 lucas me parece que están costando por ahí. Los cursos son online. El que los da es mi estimado amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, muy simpático, muy buen profesor, lo va a pasar muy bien usted, sus niños no solamente lo van a pasar bien, sino que van a estar sin darse cuenta, jugando, disciplinando el mate, consolidando sus capacidades, organizando, consolidando. Espacioajedrez.com. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad de tener retratos, pinturas de sus familiares, de algún grupo, de 2, de 3, un grupo completo, de usted solo o de la tía Peta o quien sea. Un cuadro mucho más interesante que una foto por millones de razones que le he explicado en otros programas y que son obvias. Es una explicación que está de más. En realidad todos sabemos la diferencia entre una foto y un cuadro. Y termino este bloque con patriciastocker.com, que es un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no tenga ningún problema con los frescos o con los comerciantes, como quiera llamarlo, que se dedican a visitar a alguien y decirle: yo inscribí la marca primero, así que vamos saltando. Bueno, volvamos a Newton. Todo lo que desarrolló en física, partiendo por la ley de gravitación universal, es la base de lo que se llama mecánica clásica. La mecánica es la ciencia del movimiento y de las relaciones físicas entre los cuerpos. Cualquier cuerpo. Temas que tienen que ver con impactos, con intercambios de fuerza, con movimientos, con velocidades, aceleraciones. Todo eso es la mecánica clásica. Y la mecánica clásica se basa en 3 leyes básicas que usted, por lo menos los viejos, las estudiamos en el colegio en el primer año de que teníamos física. Primera ley es la ley de la inercia. Un cuerpo permanece en el estado que está, ya sea en reposo o movimiento, salvo que haya una fuerza externa que lo cambie esa situación. En los cuerpos en reposo eso es bastante evidente, no se mueven si usted no los empuja, digamos. En los cuerpos en movimiento pareciera que es distinto porque termina el movimiento tarde o temprano, pero es porque está ahí operando otra fuerza, está operando la fuerza de gravedad, está operando la fricción. Si usted arroja una piedra, la piedra empieza a ser inmediatamente atraída y va a terminar cayendo al suelo y deteniéndose, por lo tanto está la fricción, pero si no ocurren esas cosas como en el espacio exterior, ese cuerpo sigue
y sigue con su movimiento, como ocurre con los astros que están en órbita. La Luna gira alrededor de nosotros desde millones de años, no hay ningún problema, no se ha detenido, no se ha parado. Esa es la ley de la inercia. La segunda ley es que la aceleración, o sea, el imprimirle velocidad creciente a un cuerpo, es proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa, lo cual es bastante evidente. Si usted aplica X fuerza en una cosa pequeña, la aceleración va a ser más que si aplica la misma fuerza en un piano cola, no lo va a poder ni mover. Entonces, pero había que explicarlo y demostrarlo esta cosa intuitiva con matemáticamente. Y la tercera ley que todos conocemos es la ley que permite que existan los cohetes, que existan los aviones a reacción, que se llaman así precisamente por la ley de acción y reacción, que dice que a toda acción le corresponde una reacción de la misma fuerza y en dirección opuesta. Usted empuja acá y si usted empuja un muro, en el fondo el muro lo está empujando su mano en la dirección contraria, el vector contrario, con la misma fuerza. Por eso que no lo puede mover, entre otras cosas, salvo que sea usted Charles Atlas, no, Superman. Esas son las tres leyes básicas de la mecánica clásica. Todo está basado en esas tres leyes. Ahora, en matemáticas, lo que Newton desarrolló es de una importancia monumental. No fue el único. En paralelo, fíjese usted, lo cual señala y demuestra una cosa muy interesante, que las ciencias, incluso también un poco las artes, no se desarrollan en el vacío, se dan ciertas condiciones que a veces llevan a que dos o tres individuos estén al mismo tiempo casi desarrollando los mismos principios. Le pasó, por ejemplo, a Darwin. Darwin estaba desarrollando su teoría de la selección natural en el mismo momento que un señor llamado Wallace estaba desarrollando más o menos lo mismo. No lo desarrollaron de la misma manera, pero la idea era la misma. Me refiero aquí al cálculo diferencial e integral, que es absolutamente fundamental en la ingeniería y en muchas ciencias, porque tiene que ver con el cambio, con el movimiento que cambia de dirección, de velocidad, como casi todos los fenómenos. O sea, el cálculo diferencial integral es absolutamente esencial. Si usted quiere calcular cuánto se demora un vehículo en llegar de una ciudad a otra a una velocidad constante, es re fácil. Usted divide los kilómetros por la velocidad y va a llegar a cuántos minutos. Pero si el vehículo está cambiando, hay una variable en la velocidad, está cada cierto tiempo bajando o subiendo la velocidad de cierta manera, ya no es tan sencillo calcular en qué lugares se encuentra en un momento determinado. O si usted quiere calcular una curva, en general una curva, llamemos curva a estos procesos que van cambiando en algún sentido. Ahí se requiere el cálculo diferencial e integral, que no es tan complicado como parece a primera vista. Se puede complicarse de acuerdo a lo que se está estudiando, pero el principio es bastante sencillo. Claro, cuando lo ha descubierto otro, cuando ya lo ha descubierto Newton, todo se hace muy sencillo. Él fue en paralelo con Leibniz. Y después hubo muchas discusiones, quién lo descubrió primero, quién lo desarrolló primero, no le dieron ese nombre. Hablaba de las fluxiones, Newton, pero es la misma cosa. Es el lenguaje matemático del cambio, el cálculo diferencial integral, de las curvas, de los procesos cambiantes, o sea, de las variables. Las constantes es aritmética. Las variables es cálculo diferencial. Pero no se conformó con eso Newton, porque Newton pertenece a esa raza de genios que en cierto momento histórico, no en cualquiera puede ocurrir esto, pueden hacer aportes a muchas ramas de la ciencia porque no se han desarrollado lo suficiente para que requieran una especialización a la cual hay que dedicar todo el tiempo y no hay entonces espacio ni tiempo para otra cosa. Cuando las cosas están partiendo, el genio puede dedicarse a varias y ayudar al desarrollo de varias. Él también tuvo aportes en el campo de la óptica. Él fue el que demostró que la luz blanca está compuesta de todos los colores del arco iris. Y si usted pone un cristal, un prisma ante la luz blanca, por ejemplo, la luz que le llega al sol, usted va a ver que se refracta en los distintos colores que la componen, o en el arco iris, es precisamente eso, solo que ahí en vez de ver un cristal están las gotas de agua, ¿no? De la lluvia. Después
En astronomía hizo un aporte muy importante, pero súper importante. Inventó el telescopio reflector. Había hasta ese momento, que lo había inventado Galileo, el telescopio refractor. El telescopio refractor es como un prismático, usa lentes de aumento. El telescopio reflector utiliza espejos y son los más grandes, son los que se usan. Los grandes telescopios de los que usted ha oído hablar, tanto los estacionados en la Tierra como los estacionados en alguna órbita, como ¿cómo se llama? El Hubble, o algo así, ya se me olvidó. Y hay otro ahora más moderno, el James White, o algo así, Watt. Bueno, son reflectores, usan espejos. Lo inventó Isaac Newton. Ahora, hay algo curioso con Newton, curioso para nosotros, pero no curioso para su época. Una época, el siglo XVII, que llamado por los historiadores el siglo del genio, y van a ver por qué, en que todavía el pensamiento tradicional que había estado imperando en la humanidad por siglos de los siglos, amén, todavía tenía influjo. Y ese influjo se nota en que todavía está presente en la mente incluso de estos genios. Pero antes de contarles a qué otras cosas se dedicó que no tienen mucho que ver con la ciencia, Isaac Newton, les quiero contar de Auto Wolf, que ahora, además de ir a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo, le ofrecen un servicio de automotora, venden automóviles. Si usted dejó como nuevo con ellos la carrocería de su auto y dice, y a propósito lo quiero vender, ellos se pueden hacer cargo. Tienen una automotora, está situada en Vitacura y tienen millones de contactos, como ustedes comprenderán, por su trabajo, así que son súper eficientes la automotora de Auto Wolf. Las dos cosas, ténganlas en cuenta. Continúo con el arquitecto Diego Sándor. Les voy a mandar, ahora van a ver pronto fotos nuevas, que trabaja en la región de los lagos, construyendo y remodelando con un estilo absolutamente distinto a cualquier otra cosa que ustedes puedan ver en las casas en el sur. Hay casas muy bonitas, algunas casas de la época de la colonización alemana, un poco después, son muy hermosas, muy interesantes. Bueno, él hace cosas aún más nuevas, más interesantes, espectaculares, que ustedes han visto la misma foto millones de veces, pero les voy a traer otras nuevas. Y francamente vale la pena trabajar con Diego Sándor, que además de diseñar se mete en la construcción para que todo quede impecable. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas a cargo especializado en el tema penal, que son los delitos más serios. Si usted está metido en un lío penal, más le vale ponerse en manos los mejores, y González y compañía, uno de los 2 o 3 mejores bufetes de abogados penalistas que hay en el país. Fuera de eso, ofrecen este servicio a las empresas para evitar problemas con esta ley Karim y otras por el estilo, que se meten a husmear cómo funciona su empresa por dentro. Para evitar ese problema, ellos ofrecen unas asesorías legales para adiestrar al personal, para generar condiciones que impidan que usted caiga en esos problemas. Y sigo con rosabergamota.cl, amigos, una industria chiquitita donde producen unos cosméticos con productos naturales muy ricos. Yo ya les he contado que estoy usando uno de ellos, el champú, pero tienen cremas, tienen fragancias, tienen un montón de cosas que usted puede comprar aisladamente o en cajas que traen varios de estos productos. Y si usted, cuando entra al sitio de ellos, que es rosabergamota.cl, y va a comprar, dice, supe de ustedes por el Villegas, le van a hacer un descuento del 10%. Y continúo con 2 cositas más para seguir con Newton. Conversas numéricas, el profesor, el ingeniero que enseña la matemática de tal manera que el niño que odia las matemáticas se convierte en un amador o en un simpatizante de las matemáticas, no tiene más problema en el colegio y en la vida con las matemáticas. Fuera de eso, ofrece un curso para prepararse para la prueba de selección universitaria, y otro para niñitos de programación, que es muy entretenido, los saca de cualquier otra cosa de la internet que no conviene, ¿no es cierto? Y los disciplina mentalmente, muy bueno, especialmente para los niños habilosos, especialmente que usted nota que son más dotados, ir fortificando, porque es muy fácil irse para abajo con el trato con el niño común y corriente, ¿no es cierto? Más vale ir blindándole su mente, y este cursillo ayuda a eso. Y termino con Trade-in, la empresa que va a buscar por usted en todo el mundo el producto que su empresa necesita con la mejor relación precio-calidad.
qué mejor. Ellos revisan todo el abanico de ofertas que hay en el mundo para el producto que usted necesita o el insumo que usted necesita, cuál es el mejor de calidad y al mejor precio. Tradein.cl. Bueno, Newton, aparte de inventar el cálculo diferencial integral, inventar el telescopio, no el teléfono, el telescopio reflector, desarrollar la mecánica clásica, la teoría de la gravitación universal, tenía otras cosas que quizás le importaban más. Se dedicaba a la alquimia, buscando no sé qué diablo, no sé si lo que eso que llamaban la piedra filosofal, se suponía que era un producto que una vez que usted lo desarrollara, tocándolo con él, cualquier cosa se iba a convertir en oro. Una cosa de magia, ¿no? Se dedicaba a estudios bíblicos, buscando verdades ocultas, un poco como hacen los cabalistas. Y dedicaba mucho tiempo, por lo menos la mitad de su tiempo en eso. Usted dirá, qué pérdida de tiempo. Bueno, no, para él era lo más importante. Yo no sé si le daba más importancia a eso o no que la teoría de la gravitación universal, pero le daba por lo menos la mitad de su tiempo. Y eso es muy indicativo de esto, de esta calidad de bicéfala, de dos rostros, como el dios Jano del siglo XVII, un rostro mirando hacia atrás y otro mirando hacia adelante. Y este siglo es llamado el siglo del genio, fíjense ustedes, por una razón muy sencilla. Por la cantidad de grandes genios que fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia, la filosofía, etc. Descartes, el gran filósofo francés, el del hombre del yo pienso, luego existo. He hablado muchas veces de su discurso del método, la manera de pensar ordenadamente y disciplinadamente, Descartes. Después tenemos a Galileo. ¿Para qué les hablo de Galileo? Él fue el que fabricó el primer telescopio refractor, no reflector, y vio los satélites de Marte, y no me acuerdo de qué otro planeta también los descubrió. Bien. Kepler, un gran astrónomo, un tremendo astrónomo. Francis Bacon, este no inventó ninguna ciencia, pero fue muy importante para asentar los principios metodológicos de la ciencia, la observación metódica, eso es lo primero. Después tenemos a un filósofo judío, Baruch Spinoza, muy importante en la filosofía, muy interesante además. Tenemos a otro filósofo y matemático y ensayista y de todo, otro polímata, Blaise Pascal, el autor de los famosos pensamientos, donde se dedicó a un montón de pensamientos. Hay pensamientos de muchas cosas ahí. Luego tenemos a Hobbes, que se los he mencionado muchas veces, el autor de Leviatán. Este es un hombre, ahora dirían un politólogo, expresión que la encuentro muy psiuticona. ¿Politólogo? No, este tipo era simplemente un cientista social, tampoco me gusta mucho esa expresión. Era un pensador, eso me gusta más. Y examinó la raíz, el fundamento de la fundación de los estados como cosas de conveniencia para lograr que los seres humanos dejen de agarrarse unos y otros a palos por arrebatarse sus bienes. Leviatán es su obra principal, se las he mencionado muchas veces. Tenemos a otro filósofo, John Locke, importantísimo, algún día hablaré de él. Pero entre medio de toda esta constelación de genios, yo diría que el más grande, porque incluso las montañas son todas grandes, pero hay algunas más altas que otras, es Isaac Newton. O sea, estamos hablando del inventor de un telescopio, del cálculo diferencial integral VAT, básico hasta el día de hoy, fundamental. Si usted no sabe cálculo diferencial, si usted no sabe cálculo, como se le dice en matemáticas, de ahí partió lo que se llama aquí en Chile cálculo 2, en otras partes se llama cálculo tensorial, que es otra cosa, pero todo está basado finalmente en el cálculo diferencial integral de Newton. Fue el de la teoría de la gravitación universal, el creador de las leyes de la mecánica clásica, un genio superlativo, cuya herencia científica está vigente en lo fundamental hasta el día de hoy. Y fue reconocido en su tiempo. Fue reconocido porque él, con sus revelaciones, resolvió temas que estaban en la confusión, que estaban en embrión, iluminó. Y las personas cultas e inteligentes de su época se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta. Los científicos tienen
en general esta ventaja de que precisamente porque su campo es la observación del mundo y a propósito de esa observación general, leyes de comportamiento que son irrefutables y están expresadas matemáticamente, pueden ser y son reconocidos, por lo menos por los que entienden sus formulaciones. En las artes, por supuesto, ocurre una cosa completamente distinta porque ahí entra a funcionar el concepto del gusto, los gustos de la época, los gustos de las personas, es una cosa completamente subjetiva. Los artistas están sometidos al juicio subjetivo, los científicos están sometidos al juicio objetivo de la matemática, de la observación, por último, aunque no haya matemática. La observación que todos pueden replicar y repetir y ver. Lo que vio el científico dijo, esto es lo que está ocurriendo, usted lo puede replicar y entonces no tiene más remedio que aceptarlo. Bueno, la obra básica de Newton se llama Principia Mathematica. El título es más largo, pero en general se ha acostado en latín. Es Principios de la Matemática. Se ha acortado ahora de esa manera. Si usted quiere seguir el pensamiento de Newton, lo puede hacer porque este libro se sigue editando. Usted lo va a encontrar en las librerías digitales, los principios los principios matemáticos, principia matemática. No se preocupe que el título está en latín, el texto va a estar en inglés, probablemente o en el idioma que usted quiera. Es fundamental Isaac Newton, uno de los más grandes genios. Yo no sé si pueden compararse los genios entre sí, decir quién fue más grande como físico, Einstein o Newton. No, también depende de las épocas, depende de los aportes. Einstein vino a cambiar en forma importante la visión de la física de Newton, porque la teoría de la relatividad es más sofisticada en ese sentido. El tema del espacio y el tiempo dejan de ser como lo veía Newton. Para Newton el tiempo era un absoluto, como es la sensación intuitiva que tenemos todos, pero no es absoluto. El espacio y el tiempo son una sola cosa, y el espacio y el tiempo se comportan de una manera bastante más compleja que como la ve Newton. Pero, por ejemplo, en el caso de una locación específica, como nosotros aquí en la Tierra, nadie necesita usar las leyes de la teoría de la relatividad para hacer un cálculo de velocidad o de distancia o de cosas como eso, o de tiempo, porque aquí no alcanzan a regir por las distancias pequeñas, digamos, las leyes no se alcanzan a notar, rigen pero no se notan, son irrelevantes las leyes, digamos, de la relatividad. O sea, por ejemplo, si un objeto en movimiento con un reloj, ese reloj por estar en movimiento está marcando un millonésimo de segundo más o menos, irrelevante para nosotros, ¿verdad? En las grandes dimensiones del espacio empieza la teoría de la relatividad a mostrar su poder, no en la Tierra. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Mañana lunes, como de costumbre, voy a hacer el programa fuera de mi casa, pero va a ser con los temas habituales de la semana, la cosa política, lo que pasa en Chile, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en todas partes, hasta donde me da la paciencia y la paciencia de ustedes. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.